Muy buenos días, El Salvador, y bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Al Punto con Sergio Méndez. Hoy, ya lo habíamos adelantado, en nuestras diferentes redes sociales estaremos conversando con un colega periodista de la revista Factum. Nos referimos a Fernando Romero. Con él estaremos conversando precisamente sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Hablaremos del destape a la corrupción, el caso denominado así por la Fiscalía, donde se está procesando al expresidente Elías Antonio Saca. Hablaremos de las intimidades del proceso, de lo que se ha conocido dentro de y se ha mencionado no solamente el pago de sobresueldos, investigación que la Fiscalía ya con antelación había realizado y que muchos han aceptado en el Ministerio Público. Adicionalmente, también la compra de periodistas que en el pasado se han dado y para muchos se siguen dando, declaración de testigo criteriado, etcétera. De eso conversaremos en segundos. Antes, aguánteme, quiero saludar a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, con gusto le damos la bienvenida a nuestro colega Fernando Romero de la revista Factum. Fernando, muy buenos días, gracias por acompañarnos, agradezco mucho tu tiempo para el pueblo salvadoreño. A la orden, Sergio, mucho gusto y a tu audiencia. Gracias. Fernando, hablemos un poquito de este caso denominado destape a la corrupción. Quiero iniciar en el caso del expresidente Elías Antonio Saca, porque es histórico, es algo que de pronto ves a un presidente con lujo de detalles, narrarte algo que probablemente ya lo sabíamos con investigaciones que ha realizado la revista Factum, el periódico digital El Faro, que con esa tenacidad, con esa gallardía, ustedes investigan precisamente, van mucho más allá. Quiero hablar de esto porque la intimidad de una estructura de corrupción precisamente para saquear el Estado, que es lo último que se ha conocido en estos días, luego de saber que un ex jefe de la Corte de Cuentas de la República llega a advertir que recibió orden de Hernán Contreras. Quiero arrancar de esos términos, por favor. Ok, veamos. Yo creo que vale decir para empezar que este caso de Antonio Saca y veamos parte de su gabinete metidos en delitos como peculado y lavado de dinero, acusaciones hechas por la Fiscalía, si bien es histórico, pero creo que este adjetivo de histórico le cabe también a muchas acciones que se han estado dando alrededor de las acusaciones y del proceso penal. Histórico también que a la par de que hemos visto como el expresidente Antonio Saca ha confesado y nos ha dicho a todos los salvadoreños: de esta forma les robé a ustedes. Así de histórico también es que una Fiscalía General de la República, teniendo supuestamente evidencias suficientes para comprobar que el expresidente de la República y exfuncionarios de su gobierno desviaron alrededor de $300 millones del erario, y ver que se le ofrece un beneficio procesal, confesarse a cambio de una pena menor, vemos que eso también es muy histórico, lastimosamente en defecto de la Fiscalía General de la República. Pero bueno, ahora, ¿no te llena a ti? Y te planteo, de pronto esa fue algún momento la percepción. Creo que mediáticamente, debo de decirlo, no se manejó muy bien por la Fiscalía. Nos tuvimos que dar cuenta hasta el día de la audiencia, viniendo de vacaciones. Pero ¿no te parece a ti, luego de escuchar las declaraciones del fiscal, no te llena, no te satisface cuando él viene y dice: miren, vamos a recobrar 30 millones, listo, él nos va a contribuir a darnos otro tipo de información, va a declarar algo que ver a un expresidente
de ese calibre, con el poder económico político que tenía, wow, era impensable. Pero adicionalmente venir y decir, ¿qué deseaban? ¿Que nos retorne 30 millones o que fuera él a repartir 2 millones a la Cámara, y tú lo sabes, o a la sala? Cuando en el pasado hemos visto cosas puntuales. El fiscal detuvo a una ex colaboradora de la Cámara que mantuvo comunicación, que fue a Grupo Samic a traer $10,000 para retrasar el caso de del señor Charlé. Ok, 1, 2, hemos visto casos cuando vemos que al diputado Reinaldo Cardosa lo absuelven y terminan condenando a la esposa. Luego la Cámara ordena devolverle la sala ex constitucional, lo manda a parar. Es decir, ¿no crees que existen suficientes razones para saber que el órgano jurisdiccional, hay jueces honorables, pero en sí es una cloaca? Los magistrados de la sala anterior decían, señores, aquí hay clicas, el fiscal, aquí hay clicas, es una batería para defender a jueces. ¿No te parece que el fiscal se le pudo haber salido de las manos y aseguró un resultado? Es bastante hipotético eso, pero en realidad, si vos tenés una acusación inicial y tenés al fiscal general de la República dando una conferencia de prensa y diciendo que existen las suficientes evidencias, porque supongo que la seriedad de un fiscal general es precisamente tener sustento de lo que dice mediáticamente, y si lo está diciendo en una conferencia de prensa, que se lo está diciendo al país entero, y te está diciendo que hay evidencia suficiente de que el expresidente de la República se apropió y desvió de forma totalmente ilegal 301 millones de dólares, creo que venir luego a dar beneficios procesales por apenas un 10% de lo que se dice hay evidencia, parece que, por lo menos personalmente, a mí no me satisface. Personalmente, como ciudadano, yo no me siento como satisfecho. Entiendo algunas cosas como el proceso abreviado, algunos argumentos que da el fiscal general de la República diciendo, bueno, incluso si hubieran cumplido los 2 años de plazo de la detención provisional, él hubiera tenido que estar continuando un juicio muy largo en libertad, con riesgo de que incluso se convirtiera en fugitivo al huir del país incluso. Pero en todo caso son, digamos, figuras muy hipotéticas que no creo que sean justificantes para una acción de ese tipo. Y precisamente porque, bueno, vos que sos abogado, Sergio, vos sabrás que y esto lo hemos consultado con otros abogados penalistas, y nos dicen que precisamente cuando hay un delito de lavado de dinero, muchas veces es obvio que el lavado de dinero se hace con dinero ilícito, sí, con fondos ilícitos. Entonces es obvio que para cometer el delito de lavado tuviste que haber cometido otro más anteriormente. Y es una estructura. Exactamente. Pero yo voy a otra cosa, Fernando, y bueno, a mí me encanta poner ejemplos. Esta semana, Fernando, vimos donde en el caso denominado Jaque, imputados procesados por lavado de dinero quedaron en libertad. O sea, no te tengo que poner ejemplos de donde el órgano jurisdiccional muchas veces solo el pliego tarifario les hace falta, y no estoy diciendo que la relación estuvo o no apegada a derecho, sino que de pronto viene la fiscalía y te dice, yo tengo testigos criteriados, yo tengo movimientos bancarios, y de pronto quedaron absueltos por el delito de lavado de dinero. Entonces, no sé, o sea, no es un tema como defender al fiscal, pero es una figura legal, etcétera. Ahora, dentro de todo este andamiaje, el presidente Saca virtió elementos que son trascendentales. Uno, venir y decir, Fernando, se transfirió dinero al partido Arena. ¡Wow! Es impensable desde la partida presupuestaria secreta de Casa Presidencial. 2, teníamos un convenio con empresas de publicidad donde se quedaban con el 20%, nos triangulaban a nuestras empresas publicidad, que muchas veces no se hicieron porque no hay registro según representantes del Ministerio Público, pero adicionalmente le dábamos $100,000 mensuales como un pago. Pero adicional, cuando escuchamos todo este tema,
es un tema que da miedo. Ya vamos a hablar de otras instituciones, pero es un tema que da miedo cómo se manejaba la plata. ¿Cierto? ¿Tu opinión? Mira, en este caso precisamente es por ello que para mí el proceso abreviado no satisface. Porque cuando vos das este tipo de declaraciones y desviaste dinero a ciertas instituciones, desviaste dinero al partido Arena, que era el partido que él presidía en ese momento, que presidía Antonio Saca, que diste dinero de sobresueldos a tus funcionarios públicos como presidente de la República, parece que todo se quedaría como corto. Y precisamente pasa lo siguiente. Viene el fiscal y puede decir, sí, pero es que en este juicio se van a conocer nuevas cosas. Momento, la fiscalía las conoce desde hace más de un año. La fiscalía citó a exfuncionarios de Antonio Saca entre enero y febrero de este año. Los citó a la Fiscalía General de la República para que rindieran declaración. Se les entrevistó, se les preguntó si ellos habían recibido sobresueldos y confesaron que sí. ¿Podemos conocer el listado de estos funcionarios? Nosotros hicimos una publicación. Yo precisamente. Le doy seguimiento a la publicación. Fueron alrededor de 8 funcionarios públicos de los que nosotros logramos obtener las declaraciones por escrito ante la Fiscalía, entre ellos el ex ministro de Hacienda, López Suárez, ajá. El ex viceministro de Educación, si no me equivoco, de apellido Martel, la coordinadora de la Red Solidaria, Cecilia Gallardo Decano, el ahora diputado de Arena, Rodrigo Ávila, como director de la Policía Nacional Civil en el periodo de Antonio Saca, digamos entre los más destacados, y personas que cuando nosotros consultamos con ellas por estos documentos que nosotros tuvimos acceso, sí nos contestaron y nos dijeron que en efecto sí habían ido a la Fiscalía a hacer este tipo de declaraciones. Cuando vos tenés este tipo de confesiones también expresas de otros funcionarios públicos que recibieron dineros que no les correspondía recibir, te das cuenta de lo corto que se puede estar quedando la Fiscalía. Este es momento ya que la Fiscalía debería no haberlos procesado, pero sí haberles notificado que por lo menos lo confeso, lo deberían empezar a devolver ya. Porque son dineros no legales que recibieron. Lo que corresponde es una devolución. Incluso ellos aseguraron que el ex secretario privado de Antonio Saca y en varias ocasiones el ex ministro de Hacienda, López Suárez, les mencionaron a estos funcionarios que ellos no tenían por qué rendir declaración de renta ante Elmer Charlet, no tenían por qué rendir declaración de renta ante Hacienda por esos ingresos extras que recibían. Es decir, el dinero del pueblo que se recibió en secreto, que no hay ninguna ley que ampare que existan sobresueldos y por lo tanto se dieron de forma ilegal. Corresponde a estos funcionarios... ¿Que se daban en efectivo? Se daban en efectivo. Claro, en sobre, pero adicionalmente que no hay ninguna ley que los ampare, pero adicionalmente no están contemplados en el presupuesto general de la Nación. Tampoco. Es decir, lo que sucede, Fernando, es que a mí me han querido convencer como un abogado que soy, y que este tema era un tema legal, que así se hacía. Entonces yo le digo, miren, en el pasado también casarse con menores así se hacía, pero no significa que no era un delito penal. Claro. Ok, pero yo leí esa investigación, pero a mí yo quiero un poco más allá, porque ¿dónde se entregaban estos dineros? Se entregaban en Casa Presidencial. Muchos exfuncionarios recibían estos sobres en la oficina del Elmer Charlet, o se los daba personalmente, según ellos, o se los daba a su secretaria. Es decir, la oficina del Elmer Charlet sirvió muchas veces como emisora de dinero del gobierno para entidades, no solo para los mismos exfuncionarios en concepto de sobresueldo, sino que para entidades como su mismo partido político Arena, para instituciones de publicidad y otras empresas también. Ahora, eso fue en el caso de algunos funcionarios, pero otros como el viceministro de Educación, contrasta diametralmente con eso. Correcto, sí. Sí, en el caso del viceministro de Educación, su confesión ante la Fiscalía es que a él le llegaba el sobre al ministerio
y que muchas veces lo tenía que ir a recoger a la oficina de la entonces ministra Darling Mesa. ¿Ella se lo entregaba? Digamos que eso es ¿cómo decirte? Lo textual de la confesión. Lo que él declaró. Él iba a recoger su sobre en algunas ocasiones a la oficina de ella. No puedo precisar si ella se lo daba, claro, o era la secretaria de ella, ¿verdad? Pero en la oficina de la ex ministra de Educación, Darling Mesa, ahí estaba el sobre de su sobresueldo cada mes. Ok, ahora, dentro de todo este tema, el presidente Saca fue bien claro en decir a todos mis funcionarios yo les daba sobresueldo. Esto rompe de tajo, ya que eran 500 testigos que iban a desfilar propuestos por él para justificar que ellos recibían dinero, pero que fue utilizado para este sobresueldo. Ahora, ¿esto cómo viene a encajar en el Partido Arena? Y te lo planteo porque el Partido Arena dice, no tenemos los registros, se perdieron. O sea, y no es primera vez que los pierden. O sea, ¿cómo es que no llevan registros contables? Porque eran donaciones, las donaciones se deben de declarar, pero adicionalmente yo estoy muy claro que lo penal no se le puede imputar a una institución, porque el derecho penal es personalísimo, pero una acción civil o una acción de extinción de dominio a inmuebles del Partido Arena por haber recibido un dinero que no correspondía al azar, sí se puede hacer, estamos claros en eso. ¿Cuál es lo trascendental a tu entender que un instituto político, que muy probablemente ya vamos a saber del frente que Mauricio Funes también lo hacía, etcétera? Lo vamos a conocer en el otro caso que está íntimamente ligado con este, porque muchos testigos criteriados están coadyuvando en los dos casos, que el otro es el saqueo público. Es decir, ¿cómo se entiende en temas propios electorales este tema? Veamos, lo que hizo Saca creo que se conoce de forma expresa, de forma confesa. No sé si, eso no es garantía de que en gobiernos anteriores no se daba. En muchas confesiones que se dan de los testigos criteriados, en la de los mismos acusados, hay ciertos aspectos muy interesantes que te dicen, nosotros copiamos muchos métodos de, veamos, cómo manejar los fondos públicos de la presidencia, lo copiamos de las estructuras anteriores. Precisamente en algunos tramos de confesiones te das cuenta de que te están diciendo que en el gobierno de Francisco Flores existía una misma estructura de dar sobresueldos, de dar dinero a instituciones. Entonces, son este tipo de cosas que nos llevan a darnos cuenta de que en el caso del Partido Arena, y es que precisamente si la Fiscalía, y aquí vuelvo al tema de la Fiscalía, que debe muchas explicaciones, porque, y quizás para cerrar el tema de los sobresueldos, cuando nosotros hablamos con el abogado defensor de Antonio Saca para el tema de los sobresueldos, él nos dijo que por lo menos lo que ellos tenían como defensa era que de los 300 millones acusados al presidente, expresidente, alrededor de 50 millones se fueron en sobresueldos. Y es ahí donde yo te digo, Sergio, ¿cómo es posible entonces que venga la Fiscalía a ver como un éxito que se va a poder recuperar de Antonio Saca solo 30 millones, cuando de manera confesa, incluso la misma defensa te está manejando que fueron alrededor de 50 millones de dólares los que se dieron en sobresueldos? ¿Dónde está la acción de la Fiscalía? La acción estricta de la Fiscalía pidiendo la devolución de esos dineros a todos estos exfuncionarios. No se ha visto. ¿Por qué no se ha visto si esto se sabe desde febrero? Ese es el tipo de cosas que yo te digo, a mí no me satisface la acción, digamos, toda la conducta que ha tenido la Fiscalía en este proceso. Y ya no se diga con el Partido Arena. Si se ha comprobado de manera confesa y se ha comprobado que de las cuentas de la Casa Presidencial se fueron a las cuentas del Partido Arena en aquel momento, y la Fiscalía tiene esa evidencia, ¿dónde está el reclamo legal de la Fiscalía ordenándole al partido que devuelva esos dineros al erario? So pena de empezar algún proceso penal, supongo. Es que
fue una apropiación del dinero público y que luego hubo una repartición de todo eso. Corresponde a todas estas personas que fueron destinatarias de esos dineros devolverlo. Supongo yo, sin ser abogado, so pena de empezarles una acción penal. Es que fueron receptores de dineros ilícitos. Sí, ahora, en esta misma audiencia se ventilan elementos importantes. Esta semana llega una persona que se desempeña en la Corte de Cuentas por muchos años y donde él dice, nosotros recibimos la instrucción por parte de Hernán Contreras de no auditar ciertos fondos y otros únicamente superficialmente. Esto encaja perfectamente con lo que dice el presidente Saca, pero adicionalmente lo hicimos nosotros desde la Corte de Cuentas y nunca fuimos a Casa Presidencial. Tú te recordarás la famosa foto del presidente Contreras dándole el finiquito al presidente Saca. Ahora, esa es otra de las grandes preguntas, porque siempre hemos señalado que la Corte de Cuentas es un elefante blanco, es una tapadera de la corrupción, es una corte de cuentos, donde solamente señalan y hacen hallazgos a quienes son de una u otra forma los opuestos políticos, pero nunca hacen su trabajo. Ahora, esto no es nada nuevo. Lo que se pregunta la gente es, ¿por qué Hernán Contreras no está sentado en el banquillo de los acusados? Hernán Contreras incluso es uno de los funcionarios, exfuncionarios de Estado, que fueron a declarar a la fiscalía en febrero, en enero, febrero. A él se le preguntó si recibió sobresueldo. Él dijo, no, yo no recibí sobresueldo. Ok, y entonces, ¿qué hacía usted como presidente de la Corte de Cuentas frente a todo esto que estaba sucediendo? Porque fue en su mismo periodo. Y él dice, precisamente, él admite que la Corte de Cuentas estaba haciendo nada más estudios superfluos, someros sobre las cuentas presidenciales y que sobre la cuenta de gastos reservados Corte de Cuentas no se podía meter precisamente por los famosos artículos sobre el presupuesto que no permitían, que por eso se llamaban gastos reservados o la partida secreta, de que no se les permitía auditar. Digamos, esa fue su salida legal, a acudir a la ley de aquel momento y decir, no podíamos como Corte de Cuentas entrarle a auditar los gastos reservados de Casa Presidencial porque la ley nos lo impedía. No sé, son salidas para el expresidente de la Corte de Cuentas que se le hace muy fácil decirlo. Como es jalado como los pelos, porque yo he conversado con presidentes y expresidentes de la Corte de Cuentas y me dicen, es que no existe partida secreta. Seguro tú lo has escuchado. No existe, no, eso no existe, ese es un cuento de la ciguanaba y el cipitío, no existen, de acuerdo. Y entonces, ¿cómo es que se ocupa esta plata para pagar? No, nosotros auditamos y el presidente de la República no utiliza dinero, no maneja dinero. O sea, cosas como, espérame, no maneja, no, es el titular del ramo de Hacienda. No, espérame, la autoridad se delega, más no la responsabilidad. Entonces, yo no sé si usted piensa que es una tienda donde venden horchata y cebada, que maneja dinero. No, hijo, es que nadie maneja dinero, pero él tiene el deber objetivo de cuidado de hacer. Entonces, yo creo que podemos escuchar una gran cantidad de argumentos jalados de los pelos y que van a tratar de justificarse. Lo cierto es que él respondía al PCN y el PCN era la bisagra natural de Arena. Así de fácil, así de sencillo, y tenían un pacto de no dañarse. Dañarse, correcto, y acompañarse en todo en cuanto a decretos legislativos. Y muy probablemente él no recibía sobresueldo directo, pero obviamente el PCN sí, y de ahí viene el efecto en cascada, que nosotros conocemos, que cada levantadita mano dentro de la Asamblea Legislativa, ese aplausito vale tanto. Claro. ¿Cierto? Y en el caso de Francisco Marino, por ejemplo, que le valió no ir a antejuicio, ¿verdad? Correcto, en el antejuicio que le estaban por haber baleado a un policía y que ahora está siendo procesado por enriquecimiento ilícito que no puede justificar. Entonces se le pregunta, ¿vale tanto la levantada mano? No. Entonces explíqueme cómo es que tiene ese dinero. Cierto, y no lo puede. Aguántame un ratito, pausa, volvemos.
momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Hablemos siempre en este mismo juicio, Fernando, pero de los ex empleados del banco que llegan a declarar. Recibimos por parte de Mauricio Samayoa instrucciones de que no se hicieran preguntas, de que no se mandaran el ROS a la fiscalía, que es precisamente el documento de operaciones sospechosas que llevó a Paco Flores ante el banquillo de los acusados. Recibimos órdenes en que esto no se iba a dar a conocer. Es decir, estamos hablando un banco vinculado a los fondos de Taiwán en su momento, al partido Arena. Es decir, estamos hablando de una gran cantidad de hechos que inequívocamente nos llevan a pensar que estuvo en un andamiaje de corrupción, porque el señor Saca dice: yo no conocía a los empleados, me los dejó Paco Flores, y Paco Flores en su declaración en la Asamblea Legislativa dijo: esto lo hacían los expresidentes también de su partido. Claro. Por favor. Sí, al final de lo que te vas dando cuenta poco a poco es que es una práctica, como te dije, que se venía dando de gobiernos anteriores. Nada más que esto se ha conocido nada más por algunas confesiones de los mismos expresidentes, aunque todavía no se tiene esa gran evidencia como se ha empezado a tener en el caso de Antonio Saca. Precisamente con el tema de los bancos, yo creo que con el tema de los bancos te terminas dando cuenta de que, digamos, el presidente y la gente de su gabinete que se metió a hacer toda esta extracción de fondos públicos, no actuó sola. Es que no podés actuar solo para defalcar al Estado 300 millones de dólares. No podés actuar solo. Necesitaste de gente de tu mismo gobierno, repartiste dinero a gente que obviamente era de tu simpatía o te ayudaba en algo. Pagar favores políticos. Pero si todo está ordenado, si todo nuestro sistema financiero está ordenado por la banca, y los bancos son agentes que ayudan también a la fiscalización de los movimientos financieros de las personas en este país, creo que también aquí ha habido un gran vacío y un gran error y una gran participación de la banca. Y precisamente el banco con nombre, ¿verdad? Cucatlán, que digamos, ayudó. Y esto no lo veo como a nivel de empleados. ¿Cómo vas a empezar a defalcar 300 millones del erario con mandos medios? O con empleados nada más que te hacen un giro de cuenta? No,
Estamos hablando de las cabezas de estos bancos. Es decir, a nivel empresarial, a nivel bancario, a nivel financiero, a nivel político, a nivel partidario, aquí existió una red en este país que ha robado al pueblo, en el caso de Antonio Saca, alrededor del 10% de un presupuesto general de la nación en un año. Con ese 10%, ¿qué es todo lo que se podría hacer? Ahora, vámonos a otras declaraciones. Yo he conversado con el Faro acá y obviamente el Faro también ha expresado sobre el apoyo que ellos han tenido en las investigaciones que ustedes han hecho. Y más adelante ya les voy a presentar el tradicional collage de noticias, pero quiero compartir algo que me llama muchísimo la atención y lo tengo acá precisamente sobre este mismo tema, y que es un tema que para muchos era cierto. Más, yo lo dije una gran cantidad de veces sobre los periodistas que eran genuflexos, endebles, que eran casi serviles y que se molestaban, se sentían ofendidos cada vez que uno los señalaba. Y es que el periódico digital El Faro, como yo lo tengo acá, testigo, que fueron 2 testigos que involucraron, pero adicionalmente también el presidente Saca dice sí había una partida precisamente presupuestaria para los testigos. Jorge Hernández era la persona encargada y Irving Toches me dijo a mí cómo era que debía que crear empresas fantasmas. En este caso, testigo involucra a periodistas, Gabriel Tríos, prensa gráfica, Nacho Castillo en sobornos, casa presidencial. ¿Qué información se tiene sobre este tema? Porque inmediatamente para determinar esto el fiscal tendría que iniciar una investigación penal. Como te digo, todas estas declaraciones se tienen, como son testigos criteriados, se tienen incluso desde antes que todo esto vaya a juicio. Son declaraciones que se recogen incluso en la etapa de instrucción. La Fiscalía ya sabía de todo esto yo creo que desde hace más de un año atrás. Entonces, es normal que uno empiece a preguntarse, ahora que ya está conociendo el caso en el juzgado de sentencia, porque algunas cosas el juez también ha ayudado a ocultar, dándole reserva a algunas declaraciones de testigos, porque precisamente conocimos que un ex periodista de TCS fue testigo de la Fiscalía y nosotros como Factum pudimos dar sus declaraciones con nombre y apellido. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora le tenemos que llamar testigo criteriado porque al juez se le ocurrió que las declaraciones que nosotros ya teníamos en conocimiento... Tenía régimen de protección. Ahora ya tiene régimen de protección, entonces ahora simplemente ya no puedes nombrar, pero todos sabemos de quién se trata. Él, en su declaración que le hace la Fiscalía General de la República, habla de que él, bueno, primero hace un gran ejercicio de autoincriminación en muchas cosas, pero en el caso específico de recibir dinero de casa presidencial dentro de su profesión periodística, él lo primero que hace es una autoincriminación y él dice que desde 2003, 2004, que Antonio Saca entra a la presidencia de la República, él empieza a recibir emolumentos que vienen de casa presidencial. Él dice, sí, yo los recibía. Incluso hay pasajes que incluso hasta pueden parecer graciosos, pues sé que el tema es súper serio, pero graciosos como en el sentido de que el exsecretario Elmer Charlé en un principio le dijo que le iba a dar $4,000 y él dijo, yo tengo conocimiento que a los periodistas les dan más, así que no lo acepto, voy a hablar con Tony, con el presidente. Y luego el presidente le muestra una libreta y le dice, no, si yo te tengo aquí con $10,000 mensuales. Entonces todavía viene el testigo y dice, bueno, en ese momento quizás yo pensé que el exsecretario que se quería quedar con mis otros 6. O sea, imagínate ese tipo de confesiones. Al final, este testigo asegura que él estuvo recibiendo, mientras él fue vicepresidente de noticias de TCS, que él estuvo recibiendo $10,000 mensuales de casa presidencial. Y que no fue el único. Porque cuando existe la transición
de gobiernos, del gobierno de Antonio Saca al gobierno de Mauricio Funes, él cuenta que en una plática que se tiene, le mencionan a él que, aparte, que digamos, el nuevo gobierno quiere seguir con él en los mismos tratos que tenía con el gobierno anterior. Y eso se entendía también que se le iba a dar dinero. Y que venía la misma gente que había estado trabajando en el periodo de Saca, que también iba a trabajar periodistas en el mismo gobierno de Funes. No necesariamente así. A él le mencionan a dos personas que a su parecer no tenían, digamos, tanto contacto con Mauricio Funes, excepto Nacho Castillo. Cuando lo menciona, él dice que tiene conocimiento de que cuando estuvieron juntos en los años 90 en un canal de televisión, incluso Nacho, y en la publicación del Faro, Nacho les admite, sí, que creo que fue padrino de bodas de Mauricio cuando se casó con Regina Cañas. Entonces sí había cercanía con Nacho Castillo, y eso se lo dice a la Fiscalía. Creo que en el caso de Nacho sí ya tenían como una relación anterior, pero con el caso de Gabriel Trillos creo que no había ningún tipo de relación. El punto es que él confiesa en su declaración, dice, pues a mí me toman como nexo entre Casa Presidencial y estos otros dos periodistas. Sí, en el puente para poder hablar con él. Como el puente. Y es ahí donde en su declaración dice que habló con ellos y les hizo un ofrecimiento a Gabriel Trillos por $6,000, a Nacho Castillo por $4,000, a cambio de varias cosas que pedía el gobierno de Mauricio Funes, y una de esas era, digamos, no ataques a su gestión, y en algunos casos incluso una cobertura amigable para su gobierno. En este caso específico solo se cuenta con la declaración del testigo criteriado. Algunas cosas que quizás le pudieron faltar a la investigación del Faro es que precisamente todo se queda en esa declaración del testigo. Creo que ha faltado todavía desarrollar una investigación que lleve, por ejemplo, a establecer ingresos a las cuentas de estos periodistas, y que la Fiscalía también, como bien lo dijiste, ya debería haber estado activada desde hace meses, sí, investigando las cuentas de Pero seguro de lo va a hacer, o sea, el fiscal seguro los va a investigar a estos periodistas. Yo creo que tiene que, y no solo a ellos, yo creo que merece también una investigación más amplia, y si es posible que el testigo criteriado amplíe sus declaraciones, sería bueno, precisamente porque es posible que no sean los únicos periodistas que tuvieron a cargo medios de comunicación que pudieron haber estado involucrados, y no necesariamente solo en el gobierno de Mauricio Funes, también en el gobierno de Antonio Saca. Creo que sí, esto merece una investigación más profunda de la Fiscalía, y creo que sí se pudo haber desarrollado una mejor investigación periodística de parte del Faro, digamos, porque luego vemos a Gabriel Trillos y luego vemos a Nacho Castillo dando sus, si bien hablaron con el periódico, pero luego sí ellos aceptaron haberse reunido en diferentes momentos, claro, con esta persona. Claro, dice que las reuniones siempre hubo, pero tema del dinero jamás. Y luego pues hacen sus posturas en sus redes sociales. Yo creo que cuando vos tenés una publicación periodística muy contundente, es tan contundente que no dejas ni espacio a que alguien se ponga una postura de por mi dignidad y por mi honor. Yo creo que se dejaron ciertas salidas en la investigación que pues por ahí han podido salir y presentarse ante la sociedad y decir: esto es el invento de un testigo cualquiera, y lo peor es que está acusado. Y es que precisamente eso es, nada más por el momento, es la declaración de un testigo. Yo creo que hay que profundizar en esto, y se puede profundizar, y hay que hacerlo. Por el momento. Por el momento. Voy a una pausa, aguánteme un ratito, volvemos.
Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. En este segmento vamos a compartir con todos ustedes el tradicional collage de noticias que hemos preparado precisamente para efectos de ilustración que muchos rotativos han suscrito en su madera. Producción, arrancamos, dice así. La revista Factum, señores, Fiscalía intercedió para beneficiar a expresidente Saca. China Popular podría estar pagando la campaña del partido FMLN luego de conocer que Taiwán determinó que por no cumplirle las expectativas económicas rompen relaciones. Diario 1, testigos respaldan confesión de expresidente Saca y vinculan a más personas, incluyendo, señores, a los periodistas que recibieron dinero. Saca confesó el pasado 9 de agosto los delitos peculado y lavado de dinero. Aseguró que pidió al Banco Cuscatlán un trato preferencial para evitar los controles acostumbrados. Corte de cuentas que no investigara y por supuesto que no mandaran ningún tipo de informe de transacciones sospechosas. El ROS Saca llegó a cobrar salario mensual de $60,000 cuando la ley no se lo facultaba. Un excontador del grupo SAMIC relató que el salario de Saca cuando era presidente pasó de $4,000 a $60,000 mensuales tras recibir inyección de dinero de las cuentas de gastos reservados de la presidencia. En estas mismas líneas, finiquito a su salida del gobierno se lo dio Hernán Contreras, el mismo que cobró 2 días antes de salir un cheque de $80,000 y vinculado a una universidad con títulos irregulares. Corte de Cuentas de la República hizo auditoría superficial a la partida secreta del expresidente Saca. Empleados del banco contador de Saca retiró hasta $500,000 semanales. Irving Toches asesoró a Saca a revivir sociedades inactivas para el lavado de dinero. Bueno, sobre estas líneas hablemos un poquito de otras investigaciones y vamos a irlas traslapando. Sección de probidad, el señor Carlos Pineda nunca soltó el cargo, quiere ser candidato a magistrado. Él va aún así propuesto por el Consejo Nacional de la Judicatura, cuando sabía el Consejo que él no tenía la posibilidad para poderlo hacer. Sin embargo, pasa cuestionado por los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional que me han acompañado acá. El tema de todo esto es que sorprendió a propios y a extraños que hace 2 semanas recomendó absolver a Guillermo Gallego. Quiero traer esto a colación por varias razones, varias investigaciones, tanto de Factum como del Faro. Guillermo Gallegos cobró viáticos sin haber salido del país en una investigación, ¿cierto?, que hizo el Faro. Correcto, entendíamos que quiso empezar a devolver. Claro, el ex fiscal Martínez no lo investigó, no lo procesó. Ahora en el sector 9 de Mariona, ONG de la esposa cobró dinero y él dijo que no sabía que la esposa estaba ahí. Claro, una pregunta, ¿usted está casado?
no está casado, ¿usted sabe que alguien puede desentenderse en qué anda su esposa? Ok, paso al otro. Probidad lo que dijo en su momento fue de que no existían ciertos elementos. Ahora, ¿qué se sabe de estas investigaciones y qué más se sabe con relación al diputado altamente cuestionado Guillermo Gallegos? Ok, Sergio, nosotros la semana pasada publicamos es un texto acerca de la adenda que elaboró la sección de probidad sobre tanto las irregularidades que le encontraron a Guillermo Gallegos en el periodo entre 2006 y 2015, ya 9 años en los que ha sido diputado, y las justificaciones que él dio de cómo creció su patrimonio en alrededor, en más de 3 millones de dólares, pero Probidad le puso el ojo precisamente a un poco más de 3 millones de dólares en los que la sección de la Corte Suprema de Justicia no encontraba de alguna manera justificaciones meramente con la declaración de patrimonio del diputado. Cuando nosotros tenemos acceso a estos documentos y vemos que el diputado empieza a dar sus justificaciones, vemos que hay bastante benevolencia de parte de la sección de probidad en cuanto a primero no corroborar precisamente los destinos, ni los orígenes ni los destinos de los dineros que recibió Guillermo Gallegos, de sus ingresos, tampoco los destinos. Y nos llamó la atención, y es así como lo titulamos, que parte del crecimiento patrimonial de Guillermo Gallegos se lo debe al Partido Arena. Y es porque precisamente en una de sus justificaciones él dice que recibió alrededor de $80,000 en el año 2006 de cuentas bancarias, de 2 cuentas bancarias del Partido Arena. ¿En el 2006? En el año 2006 para la campaña electoral de diputados y alcaldes. Listo, en el 2006, cuando el presidente Saca era presidente. Correcto. Y que a la misma vez era presidente del Partido Arena. Correcto. ¿Cierto? Cierto. Entonces, ¿recibió dinero del presidente Saca? Podría decirse que era una triangulación de Correcto. casa presidencial. Precisamente ahora que se tiene la confesión del expresidente diciendo le di dinero al Partido Arena, y la otra confesión del secretario privado de la presidencia, ex secretario privado de la presidencia, Elmer Charle, diciendo sí, esos dineros que se le dieron a Arena fue para la campaña del año 2006. Okay. Ahora tenemos a Guillermo Gallegos diciendo sí, a mí me dio dinero el Partido Arena para la campaña de 2006. Es decir, el mismo Saca se lo dio a él cuando él mismo se lo da de casa presidencial, un dinero proveniente de un ilícito, ¿cierto? Sí, digamos que en ese caso es todavía muy difícil de evidenciarlo, precisamente porque todo el tema de donaciones partidarias, bien sabes que de alguna manera es un fondo común. Es decir, si bien se tiene una lista de este empresario me dio tanto dinero, este militante me dio tanto dinero, y vas haciendo tu lista de cuánto dinero recibí de cada uno, pero al final es un solo fondo. Al momento de hacer una campaña electoral empezás a repartir el dinero para los usos de la campaña. El punto es este: lastimosamente el dinero ilícito de Antonio Saca, y en este caso también te quiero mencionar que el diputado Gallegos dijo que las 2 cuentas bancarias pertenecieron a una cuenta madre que se llama Arena Día D. Esta Arena Día D es la receptora, o fue la receptora también de dineros procedentes del donativo de Taiwán que fue desviado en la presidencia de Francisco Flores. ¿Qué pasa? Y ahí recibió el dinero también de fondos de Taiwán. O sea que lo que usted me está diciendo es que este señor Gallegos, que es miembro de la comisión para elegir a magistrados, que lo van a investigar a él, ¿sí? Me está diciendo que él fue miembro de una comisión que acusó a Paco Flores de haber recibido fondos de Taiwán, cuando él también recibió de cuentas de fondos de Taiwán. Claro. ¡Qué belleza! ¿verdad? Digamos, a manera de un dinero mezclado. Y es aquí donde te digo que es lastimosamente el hecho de tener una donación partidaria como un fondo común,
es que estos dineros ilícitos, tanto lo que le llegó al Partido Arena de Taiwán, como lo que inyectó la presidencia de la República de Antonio Osaka a Arena, lastimosamente eso se mezcló con dinero limpio de los donantes lícitos que tiene cualquier partido político. Es decir, al final todo se hace un fondo común, pero vos sabés que de alguna manera ahí está ese dinero sucio, muy oculto, muy mezclado entre donaciones lícitas. ¿Quién eran los miembros del COENA en aquel entonces? El presidente era ¿Quién Antonio era Osaka. la tesorera en aquel entonces? La tesorera de Arena en ese... ¿No han investigado ustedes todo No lo eso? recuerdo todavía eso. ¿Vale la pena investigar? Claro que sí. ¿Y quiénes eran los miembros del COENA? Bueno, el COENA era liderado por Antonio Osaka, el mismo presidente de la República. Y gente que lo acompañó en su gabinete de gobierno también eran miembros del COENA. Es decir, el partido estaba liderado por el presidente de la República. Y de alguna manera pues también por eso se hizo fácil poder hacer esas transacciones hacia el partido. Ahora, este descubrimiento se hace precisamente por el acceso a documentos que tenemos sobre las justificaciones que dio Guillermo Gallegos. Y también hay otras cosas que nos van sorprendiendo acerca de pues cómo él empezó a tener su crecimiento patrimonial. Por ejemplo, préstamos, movimientos que él reporta como flujos de dinero, que en los que podemos ver que también había relaciones muy cercanas con el fallecido Adolfo Torres, el director departamental de Arena, que pues, termina en una escena de suicidio, según aparentemente un caso muy cuestionado, que el fiscal de turno en aquel entonces le dio archivo rápidamente, claro, misteriosamente. Astor Escalante, que era el fiscal general en ese momento, interino, dio esa, digamos, dictamen express sobre lo que había pasado con Adolfo Torres y archivó el caso. Guillermo Gallegos tuvo relaciones económicas también con Adolfo Torres. También tuvo relaciones económicas con una persona que estuvo relacionada con la usura, que eso lo pueden leer en nuestro reportaje. Y en cuanto a conocer el nombre? Se trató de esta persona dedicada a la usura, terminó muriendo por asesinado, y el fiscal de ese entonces, Félix Garrid Safi, mencionó que se trataba de, posiblemente estaban en investigación sus propios hijos. Pero se supo el nombre, no me recuerdo yo. Fíjate que lo tengo acá, si me permites. ¿Cómo no? Con gusto. Una persona que estaba metido en el tema de la usura. Usura, sí. Pero no recordamos nosotros en la época de Garry Safir, ¿no? Yo te lo digo ahorita. Ok. Para poner en contexto de quiénes eran esta persona. Bueno, ¿investigaron ustedes alguna vez el tema de la muerte del Chele Torres? Fíjate que, bueno, Héctor Silva, nuestro codirector de la revista, en la revista Enfoques de la prensa gráfica, sí hizo un reportaje en aquel momento, meses luego de la muerte de Adolfo Torres. Más que todo, de lo que se trata en ese reportaje de Silva en la prensa gráfica es precisamente las últimas horas de Adolfo Torres, y se logró recabar mediante una docena de fuentes del Partido Arena que la última persona, que no fue su familia, la última persona con la que se reunió y que vio horas antes de morirse fue precisamente Guillermo Gallegos. Te digo el nombre. De esta persona. Me voy a ir a varios temas más adelante, pero quiero, tal vez tú buscas esto tranquilamente y si nosotros seguimos hablando ahora. Lo importante o trascendental de este hallazgo que ustedes han hecho con relación a estos ingresos relacionados de esta cuenta que asignó
fondos de Taiwán, que asignó donantes. Es que indistintamente la pregunta sería, ¿por qué no los declaró en su momento? Porque toda donación lo tenés que declarar al Ministerio de Hacienda y venir y justificar ante ahora probidad cuando en el 2006 no lo hiciste, es decir, 12 años después, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo declaraste? Es interesante, ¿verdad? Claro. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Yo creo que, fíjate que en este caso de las donaciones, y así como la salida legal que tienen muchos políticos, es que te dicen que precisamente no existían leyes en ese momento y no estaba normado absolutamente nada sobre las donaciones. No había una ley de partidos políticos, de acuerdo, pero las donaciones en el Código Tributario sí están normados desde la Edad de Piedra y la fundación aquí. Claro, supongo yo que las presentaban, como te digo, como un fondo común. No, de acuerdo, las presentaban como partido porque no había una ley de partido político, pero uno titular, uno sí debe y está en la obligación de hacerlo, más un funcionario público. Correcto. Además, las declaraciones de probidad de aquel entonces tampoco lo manifestaron. Entonces, obviamente hay detrás de todo esto mucho que investigar. Claro, el punto es este, que para 2005 probidad ya no existía, entre comillas. No, porque don Pino Cáceres, que es el que estuvo, Agustín García Calderón, a palabras de varios que han venido acá, la han estrangulado. Agustín García Calderón, hoy por hoy, procesado por enriquecimiento ilícito. Correcto, también. Correcto. La Corte Suprema de Agustín García Calderón cerró, digamos, técnicamente la sección de probidad. Entonces vos pudiste tener de alguna manera, incluso pudiste haber faltado a tus declaraciones patrimoniales como funcionario público, empezando o terminando tu periodo, y nadie te iba a decir nada. Creo que el periodo ese periodo de Antonio Saca fue bastante oscuro para este país, precisamente por este tipo de cosas. Cuando vos tenés gente de tu mismo gobierno y gente a la que le estás dando sobresueldos, obligaciones que tenía un Ministerio de Hacienda de no solo estar viendo con mucho recelo todo lo que se le estaba distribuyendo a su mismo gobierno para sus mismas funciones, creo que aquí en este país se pasó de largo varias cosas y muchos deberes, incluso legales, de los funcionarios públicos que quedaron totalmente en la impunidad. Ahora, probidad se cierra prácticamente cuando quieren investigar al expresidente Flores. Ahí es donde Bancol negaban la información a don Pino Cáceres porque él me lo ha dicho a mí. Correcto. A título personal, él me ha dicho, Sergio, resultaba imposible y yo terminé renunciando. Claro, mira, nosotros publicamos el año pasado un reportaje que se llama La probidad pisoteada en los tiempos de arena. Nosotros tuvimos acceso a todos los documentos, a todos los memorándums que Pino Cáceres mandaba a Agustín García Calderón, pidiéndole que metiera en corte plena apertura de investigaciones. O sea, ni siquiera juicios por enriquecimientos civiles, sino que la corte plena le diera chance para empezar a investigar a funcionarios que, según los estudios que ellos tenían y según los análisis de las declaraciones de patrimonio, eran merecedores de investigaciones de probidad. No pasó ninguno, mientras todavía no lo cerraban. Y cuando Cáceres empieza a pedir informes a los bancos se molestan y mandan memorándums, mandan notificaciones, informaciones a la Corte Suprema de Justicia expresando su malestar. Hay llamados de atención a Pino Cáceres por querer hacer su trabajo, y es luego en una corte plena, en una sesión de corte plena, donde una mayoría de magistrados toma la decisión de decir quitémosle estas atribuciones a la sección de probidad, que deje de estar molestando a los bancos pidiéndole cuentas personales de los funcionarios públicos. Y ahí así es como muere probidad. ¿Por qué no quieren elegir ahorita la corte y qué incidencia tendría sobre probidad? Se sospecha mucho, Sergio, que precisamente algunos magistrados que pudieran ser elegidos en este periodo puedan ayudar a coartar y acortar nuevamente las funciones de la sección de probidad. ¿Por qué sigue insistiendo Gana, y particularmente porque lo ha dicho, es mi cuota, la señora de Madrid, de Guillermo Gallegos? ¿Por qué?
Mira, primero lo vimos apoyando a Carlos Pineda de forma incondicional. Ahora parece que recibió, no sé qué sucedió, pero Gana de repente dejó de apoyar. Bueno, pero pueden apoyar a Carlos, que si bien es cierto, no lo van a poner como magistrado, pero tampoco lo van a quitar en probidad, ¿cierto? Claro, él ahí va a continuar hasta que Corte Plena lo decida. Es decir, también poner al jefe de la sección de probidad es una atribución de la Corte Plena. No sé qué va a pasar con el futuro de Carlos Pineda, con todo esto que ha sucedido, cuando ya esté nuevamente la Corte Plena compuesta por sus 15 magistrados. Se llama Gerardo Castillo Cornejo, la persona con la que tuvo también tratos económicos Guillermo Gallego. El usurero. El usurero. Que también misteriosamente murió. Murió. Ok. Debo de agradecerte, llegamos al final nosotros, vamos a seguir conversando, ¿verdad? De todos los temas como lo hemos hecho, ¿verdad? Y agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado. Okay. Un Sergio, placer y por supuesto vamos a seguir tocando tu puerta. Okay. Gracias. El Salvador, soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Coméntela al resto del día. Será hasta mañana, que tenga un día espectacular y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.